¿Qué más, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Aquí con ustedes el maestro Fide Jorge Castañeda desde Valledupar, Colombia, conocido como Pupilo Chess. Bueno, pupilos, como saben, algunos, no había puesto videos en el canal porque he estado con una gripa, ya recuperándome, gracias a Dios. No estoy al 100%, pero estoy mucho mejor. Aquí tengo la agüita para estar tomando constantemente y espero que si me da una tos involuntaria no se moleste. Bueno, primero que todo comenzar con la fecha de hoy, 1 de septiembre, ¿cierto? Año 2022. 50 años se cumplen justamente hoy desde que Bobby Fischer es coronado campeón mundial de ajedrez, que fue un 1 de septiembre del año 1972. Comenzaron a jugar las partidas en el mes de julio y ya acabando agosto, entrando septiembre, culminó el match, conocido como el match del siglo. Y entonces, qué mejor día que hoy, ¿no? Para recordar eso. Este video, vaya listándose un cafecito, algo también para tomar, porque lo voy a hacer un poquito más largo de lo que había pensado. Porque no voy a hacer una serie de Fischer, ya la serie de Bobby Fischer yo la hice. Voy a contarles yo mismo de Bobby Fischer, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Bueno, comencemos con el principio. Cuando a mí me preguntan cuál es tu jugador favorito, yo casi digo Bobby Fischer. Y es una respuesta obviamente subjetiva, porque pueden decir muchos que Carlsen, Kasparov, Karpov, etc. Pero también es una respuesta muy sentimental, porque los dos primeros libros de ajedrez que yo leí fueron de Bobby Fischer. En realidad uno fue escrito por Bobby Fischer que se llama Bobby Fischer enseña ajedrez. Un libro muy básico para jugadores que apenas se están iniciando en el ajedrez, que enseña cómo dar jaque mate. Son puros diagramas de jaque mate. Yo recuerdo que cuando yo jugaba con los amigos de mi padre los torneos temáticos y yo ganaba una que otra partida en mis inicios, casi siempre con algún jaque mate, pues yo como todo hijo que quiere que su papá se sienta orgulloso decía, padre, mira aquí el jaque mate que di. Y el amigo de mi papá decía, me dio un jaque mate bueno. ¿Cierto? De pronto también para estimularme, ¿no? Una motivacional inteligente, le dice a mi padre eso. Y bueno, yo recuerdo que mi padre siempre decía, es que él aprendió con el libro de los mates de Fischer. Y yo desde entonces el tema táctico que a mí más me ha gustado siempre es el tema del mate. Mire que en mi curso de táctica de las 768 posiciones son más de 300 que yo invertí armando posiciones de mates básicos, desde jaque mate 1 hasta jaque mate 5, ¿no? Y bueno, el otro libro que yo leí después de ese fue escrito por el español Pablo Morán, un libro que yo sé que muchos de ustedes han visto, de portada rojita, muy simpático, en el famoso sistema descriptivo. Yo soy de la época de los que aprendimos a estudiar libros de ajedrez con el sistema descriptivo. Peón 4 rey, peón 4 alfil dama, caballo 3 alfil rey, peón 3 dama. Siciliana, ¿no? Y bueno, ese libro, Pablo Morán, se llamaba Bobby Fischer, su vida y sus partidas. La primera parte de ese libro hablaba sobre pues, la vida de Bobby Fischer. Y la segunda parte, si se puede decir, eran 105 partidas. Es más, recuerdo que la partida final, que es la 105, es justamente la partida final, la partida número 21 del Campeonato Mundial de Ajedrez de ese año número 1972, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo de Bobby Fischer? Bueno, Bobby Fischer, como muchos de ustedes lo deben saber, nace el 9 de marzo de 1943, Chicago, Illinois. Y pues su madre, Regina, y su padre se cree que era un científico, Gerald Fischer, ¿no? Pero Gerald Fischer pues nunca conoció a Bobby Fischer, ni Bobby Fischer nunca conoció a su padre. Luego hay temas con que el verdadero padre de Bobby Fischer era un señor llamado Paul Nemenji y otras cosas que hacen parte, digamos, de la vida personal de Fischer. Más que todo nos interesa el Fischer y el ajedrez. Bueno, Bobby Fischer, ¿cuándo comienza su vida en el ajedrez? Pues
comienza a los 6 años de pura casualidad. Su hermana Joan, 5 años mayor que él, cuando Bobby Fischer contaba con unos 6 añitos, se compró en una tienda de juguetes pues un juego que tenía varios juegos, ¿no? O sea, una cajita de juegos, ¿no? Como ven hoy en día que trae ajedrez, trae dama china, trae parchita, esto es un montón de juegos. Y entre esos juegos estaba ajedrez y también venía un formático con las reglas. Y dice que ahí les llamó la atención el ajedrez y comenzaron a jugar basándose en lo que leyeron en las reglas de ajedrez. Obviamente la hermana de Bobby Fischer, Joan, pues lo vio como un juego cualquiera, pero de alguna manera el juego capturó a Bobby Fischer, ¿cierto? Y a pesar de que Bobby Fischer con tan solo 6 años estaba apenas aprendiendo un juego que pudo haber jugado hoy y ya mañana olvidarlo, no fue así. Quedó completamente enganchado con el ajedrez y como no tenía rival con quien jugar, jugaba solo. Jugaba solo. Y quería estar en todo tiempo jugando, jugando, jugando hasta el punto que la mamá se preocupó por él y hasta lo mandó donde un psiquiatra porque decía que Bobby Fischer estaba todo el tiempo solo, ensimismado, jugando ajedrez. El psiquiatra pues le hizo la evaluación de Fischer y la respuesta que le dio a Regina, curiosamente Regina significa reina, fue hay peores cosas con las que obsesionarse que el ajedrez. Una forma muy decente de decirle, Regina, no te preocupes por eso, no es algo malo, deja a tu hijo tranquilo. Bueno, la verdad es que Regina, al ver que su hijo estaba en esa obsesión y que jugaba él solo en el colegio, pues le prohibieron llevar al ajedrez y él se ponía y se elevaba y dicen que estaba con las piezas en la cabeza jugando partidas a la ciega. Al ver todo eso, la mamá, como toda madre, pues fue a un periódico local y puso una nota que si había niños de la edad, Fischer tendría 6, 7 añitos, que sepan jugar ajedrez, que por favor, para jugar unas partidas con Bobby Fischer. La historia cuenta de que la nota por cierto no se pudo publicar, porque ¿dónde publicamos esto? Pero que ayudaron a la señora Regina, ¿cierto? Y le dieron algunos contactos. Y en esos contactos ella fue, y ahí Fischer comenzó a empaparse un poquito con el mundo del ajedrez en los Estados Unidos, que era algo muy, pero muy poco. Hoy en día usted ve Estados Unidos y usted sabe que es una potencia mundial en ajedrez. Ha sido campeón varias veces en Olimpiadas, pero en aquel entonces el ajedrez no era muy conocido en los Estados Unidos. Entonces Bobby Fischer por ahí se encontró un libro de grandes partidas y dice que lo devoró. Y fue donde un profesor de ajedrez que tenía una biblioteca y entonces dice que Fischer volvía cada 3 días con 3, 4, 5, 6 libros leídos y el tipo devoraba toda la literatura ajedrecística habida y por haber. Que Fischer tenía 6 años cuando aprendió y ya poquitos años después ya ese pupilo era campeón del país en la categoría junior. Como dato curioso, él fue campeón junior y el premio fue una máquina de escribir. Al siguiente año, Bobby Fischer vuelve y revalida su título y el premio fue otra máquina de escribir. O sea, no tuvieron cuidado ahí los organizadores de dar un premio diferente en caso de que el mismo campeón gane. Así que se quedó Bobby Fischer con sus 2 máquinas de escribir. Y Bobby Fischer estaba pero tan metido en el ajedrez que decidió abandonar el colegio. El high school, como dicen. Y cuando a él le preguntan en entrevistas mucho más adelante por qué él decide abandonar el colegio, él da una respuesta determinada. Y él dice, yo dejé el colegio porque mi objetivo es ser campeón mundial de ajedrez y allá no me están enseñando nada para ello. O en tiempo pasado mi objetivo era ser el campeón mundial de ajedrez y allá no me estaban enseñando nada. Dijo él en una entrevista cuando ya era muy famoso, campeón mundial de ajedrez. Esa fue la explicación de que dio Bobby Fischer de por qué fue que dejó el colegio. Resulta de que él en el colegio estaba pensando en ajedrez y no estaba pendiente de muchas cosas. A pesar de que sabemos que Bobby Fischer tenía un coeficiente intelectual mucho más alto que el de Albert Einstein, todo ese coeficiente intelectual lo tenía concentrado en el ajedrez y en aprender idiomas, ¿no? También se dice que Bobby Fischer hablaba igual que su madre, que pues su madre pasó años en Alemania, en Rusia, Estados Unidos.
Igual que su madre hablaba varios idiomas, entre esos el ruso, que muchos dicen que Bobby Fischer aprovechó ese conocimiento del ruso para leer literatura ajedrecística rusa, sabiendo de que los rusos tenían pues la mejor literatura del ajedrez. Bobby Fischer, entonces, ya cuando queda segunda vez campeón junior, dice, no vuelvo a jugar más ese torneito de niños. Ahora quiero jugar el torneo con los grandes. Y se le dio la oportunidad de jugar un torneo internacional cerrado con los grandes, por allá en 1956, el torneo de Rosenwald. Y bueno, Bobby Fischer ganó 2 partidas, unas tablas y perdió la mayoría. Un Bobby Fischer tierno de 13 años. Pero una de las partidas fue la que le ganó al famoso Donald Byrne en esa famosa partida de la Grunfeld, que fue una partida que se conoce como la partida del siglo, la inmortal de Fischer, le dicen alguna, o como el libro de Pablo Morán lo llama, si no estoy más en la partida número 5 de ese libro, y esa partida se conoce como Pasaporte a la Fama, porque la partida dio la vuelta en periódicos por todo el mundo. Y dio la vuelta por todo el mundo porque no era tan extraño, o sí era extraño, pero no algo que un joven venciera a un gran maestro. Lo extraño era la manera en que lo venció, con una combinación hermosa implicando sacrificio de dama, que yo sé que esa partida quizás usted la conoce. Y fue la partida que muchos rusos vieron y comenzaron a ver en Bobby Fischer un buen jugador, ¿no? Recuerden que la amenaza más grande que tuvo el ajedrez ruso era Samuel Reshevsky, también estadounidense, pues, pero nunca llegó a preocupar mucho a los rusos. Este Bobby Fischer ya les llamó la atención, pero lo miraban con ternura. No lo miraban como un verdadero antihéroe del ajedrez ruso, sino con ternura de un niño que hizo una muy bonita partida. Bobby Fischer avanzaba rapidísimo al punto que al siguiente año, ¿cierto? Al ver que ha avanzado mucho, lo invitan al campeonato absoluto de los Estados Unidos, que era un campeonato cerrado con, si mal no estoy, los 12 mejores jugadores del país. Y lo invitan a Bobby Fischer. Bobby Fischer era prácticamente como el invitado. Los otros 11 eran jugadores de perrenque que estaban ahí porque lo merecían. ¿Cierto? Reshevsky, Larry Evans, Edvard Bernays, Robert y Donald Byrne, etc. Grandes maestros fuertes de los Estados Unidos. Pero Bobby Fischer pues era como un invitado, era el niño del torneo. Tanto que cuando él jugaba muchos se acercaban a su mesa y hacían ahí revoluto porque como era el niño del torneo. Fischer contaba con unos 14 años. Y para la sorpresa de todo el mundo, Bobby Fischer se gana el campeonato de los Estados Unidos. Un título que ganó más de 6 veces. Un título que en el año 1963 logró ganarlo con el récord de ganar todas las partidas. Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho eso. Si eran 12 jugadores todos contra todos a 11 rondas, Fischer metió las 11 partidas seguidas. Nadie ha hecho eso, ni creo que lo vuelva a hacer en el campeonato nacional de los Estados Unidos. Pero en ese año, ¿cierto? Por allá, 1958, Bobby Fischer ya era doblemente campeón junior de los Estados Unidos y ahora era el campeón absoluto de los Estados Unidos. 13 añitos. El torneo de los Estados Unidos era tan fuerte que tenía categoría de zonal. Así que Bobby Fischer se ganó el cupo para jugar el Interzonal de Portoroz. ¿Cierto? 1958. Primer campeonato internacional de Bobby Fischer. En esos torneos había que quedar en los 6 primeros para ganarse el cupo al torneo de candidatos. A Bobby Fischer le alcanzó. Quedó de sexto. Era un niño. Quedó de sexto. Y eso le dio cupo para jugar el torneo de candidatos. El torneo más importante del mundo. El torneo que iba a sacar al retador del campeón mundial de ajedrez. Año 1959, el torneo de candidatos de Zagreb, que era con los 8 mejores jugadores del mundo a 4 vueltas, round robin.
O sea, 7 por 4, 28 rondas. Obviamente Bobby Fischer todavía no tenía la fuerza ni la madurez para quedar campeón de ese torneo. Sobre todo que eran 8 jugadores y 4 eran rusos. Que él más adelante hace una crítica de que ese formato de torneo favorecía a los rusos, porque de 8 eran 4 rusos. Y los rusos entre ellos hacían las tablitas amistosas. Mientras que a Fischer le tocaba matarse en todas las partidas. Así que no pudo hoy Fischer. Miguel Tal, que estaba en su apogeo, le ha sabido meter 4-0. Hoy Fischer hasta dijo, en las 4 partidas estaba mejor y las 4 partidas me ganó, no sé cómo lo hizo. Y es que Miguel Tal estaba en aquella época con un ajedrez de magia, que estaba en su máximo apogeo. Tanto fue que arrasó en Portorroz, arrasó en Zagreb y llegó a 1960 a enfrentar a Bobvini, y también se llevó por delante al patriarca del ajedrez ruso. Bobby Fischer descrestado. Como dato curioso, Bobby Fischer, cuando le preguntaban quién era el mejor jugador de Rusia, nunca dijo Tal. Dijo que Tal era bueno, pero dijo que el mejor jugador que tenía Rusia era Tigran Petrosian. Siempre, como dato curioso, era el que mejor le caía, de pronto porque Tigran Petrosian era el más humilde de todos ellos, ¿no? Bueno, Bobby Fischer no pudo hacer nada en ese torneo. No era su momento. Luego, en el siguiente ciclo de candidatos, él gana el torneo internacional, se gana el cupo al torneo de candidatos de Curazao, allá en 1962, pero tampoco logra mucho, queda en un cuarto o quinto lugar. Y Bobby Fischer en ese torneo se dio cuenta de que no iba a poder derrotar nunca a la maquinaria rusa, al imperio del mal, como se le llamaba a esa sociedad comunista de aquellos años, si el torneo no cambiaba su formato. Porque que 8 jugadores se enfrenten en un torneo a 4 vueltas, 28 partidas, que es un torneo desgastante que estaba durando más de 2 meses, donde los rusitos se pongan a hacer tablitas entre ellos sin mucha pelea, y Bobby Fischer matándose no solo con los rusos, sino con los no rusos, era muy difícil. Fischer entonces escribe una crítica bien formuladita en una revista que se llamaba Illustrated Sport, o Deporte Ilustrado en inglés, al traducirlo, donde él muestra posiciones específicas, donde los maestros rusos hacían tablas y la partida estaba lejos de ser tablas. Uno u otro tenía ventaja y podía jugar a ganar, pero simplemente las dejaban en tablas. Y Bobby Fischer dijo que más nunca iba a participar en un ciclo de candidatos. Bueno, ese ciclo de candidatos se lo ganó Tigran Petrosian. Tigran Petrosian en 1963 juega con Bobvini y derrota a Bobvini, que había pues derrotado a Miguel Tal en la revancha en el 61, ¿no? La FIDE le había quitado a Miguel Tal el derecho, a Miguel Bobvini el derecho de revancha, así que le dijeron a Bobvini, ¿ganas el match o no hay revancha? Bobvini aceptó, ya Bobvini ya venía siendo campeón mundial durante 15 años, desde 1948. Perdió con Petrosian, a pesar de que Bobvini ganó la primera partida, perdió contra Petrosian, un match muy interesante, sobre todo que en el repertorio de apertura que llevó Petrosian a ese match, con piezas negras, gambito de dama aceptado, así que es un match que a mí me viene muy bien revisar, porque se jugaron muchas partidas con el gambito de dama aceptado. En el siguiente ciclo de candidato de Ámsterdam, Bobby Fischer ni apareció. Ya Bobby Fischer había dicho, si no cambian esa forma de jugar, no tiene sentido. Por eso es que los rusos han mantenido desde Alekhine el campeonato mundial. Aunque los rusos nunca cuentan Alekhine. Porque Alekhine, por más que era ruso, también, igual que Boris Spasskij, se exilió y se puso también como francés. La gente comenzaba a contar ya la escuela rusa, ¿cierto? Finales de los años 40, con Bobvini, Boleslavsky, Bronstein, todo ese convito, y de ese convito el que llevaba la posta era Bobvini, que se ganó el campeonato mundial de 1948, de la famosa campeonato mundial de La Haya, que como Alekhine murió con el título, se organizó ese torneo con la FIDE, y el campeón de ese torneo, que eran igual 8 mejores jugadores a varias vueltas,
iba a ser el que retara. Entonces, Bobby Fischer no jugó el ciclo de candidatos, y ese ciclo de candidatos que se iba a disputar el Campeonato Mundial en el año 1966, ese ciclo lo ganó Boris Spassky, que venía con fuerza, abriéndose camino en la élite del ajedrez. Recordemos que en 1966 Boris Spassky no pudo vencer a Tigran Petrosian. Tigran Petrosian le ganó el match, si no estoy mal, 2,5, 10,5, y retuvo el título. Pero Bobby Fischer no apareció. No apareció. En el siguiente internacional, Bobby Fischer sí apareció. El internacional de Túnez, 1967, para ver quién iba a jugar contra Tigran Petrosian, la final del año 1969. Y Bobby Fischer llegó, jugó el internacional de Túnez, llevaba 10 partidas, 7 ganadas y 3 tablas, y por motivos de calendario, según él, muy recargado, abandonó el torneo. Lo abandonó 3 veces. La primera vez que se va, lo recogen, vuelve, otra vez se va, otra vez lo recogen, vuelve, y la tercera vez se agarró un vuelo directo Nueva York. Llórenlo, papá. Bobby Fischer abandonó el internacional cuando iba de primero. ¿Por qué? Calendario recargado, y porque uno de sus oponentes no le quiso devolver el punto que él le había perdido por un W. Y él le pidió a los organizadores que le quitaran ese W y esa partida se jugara. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ya la partida tiene el punto ahí, ya eso pasó. Puso 1000 excusas. Bobby Fischer se pierde del ajedrez durante largo tiempo. Pocos saben de Bobby Fischer. Desde 1967, que dejó el internacional de Túnez, se va. El mundo siente tristeza porque el mundo sabía que el único jugador que podía hacer tambalear la hegemonía rusa era Bobby Fischer. Venía en una muy buena racha en ese internacional, pero lo abandonó y se perdió. Ese ciclo de candidatos, con mucha fuerza de voluntad, lo volvió a ganar Boris Spassky. Y en 1969 Boris Spassky juega con Tigran Petrosian la revancha. Algo muy parecido a lo que pasó con Anand, cuando pierde con Carlsen y Anand vuelve y gana el torneo de candidatos. Pero en el caso de Spassky era que él tenía que hacer el ciclo y llegó al torneo de candidatos y volvió y ganó. Y llegó al campeonato mundial y venció en Francalit a Boris Spassky. 1969, otro campeón mundial ruso. Entonces mire que los rusos dominaban el ajedrez mundial. No solamente eran los campeones mundiales, sino que cuando se disputaba el título eran 2 rusos. Bobby, campeón mundial. Luego Bobby disputa el título con Bronstein, otro ruso. Bobby Smyslov, otro ruso. Bobby tal. Bobby Petrosian Spassky. Siempre son rusos. Los maestros rusos ya tienen una hegemonía a nivel mundial de invencibles. Y el único que podía poner esa hegemonía mundial en tela de juicio era Bobby Fischer. Bobby Fischer se perdió el ajedrez y no jugó el campeonato de los Estados Unidos, que valía como zonal. Y ya venía el Interzonal de Palma de Mallorca de 1970 en España. ¿Cómo hacemos? Llamaron a Bobby Fischer. Bobby, ¿estás dispuesto a jugar el Internacional de Palma de Mallorca? Bobby dijo que sí, pero había un problema. Bobby no había jugado ningún zonal clasificatorio. Ya había dejado de jugar el campeonato de los Estados Unidos. Así que los americanos estaban buscando la manera de meter ahí en el zonal de Palma de Mallorca, el Internacional de Palma de Mallorca, a su jugador más fuerte. Y encontraron que en la reglamentación decía que un jugador de un país podía hacer el cupo
a otro jugador de su país. Así que había que convencer al campeón de los Estados Unidos de que se diera su cupo. Eso no es fácil. Eso es como pedirle a Lionel Messi, que va a jugar el Mundial con Argentina, que ceda su cupo. Algo así. O sea, jugar el Internacional, que era un torneo clasificatorio al Mundial, era para un ajedrecista lo máximo. Él se ganó el campeonato mundial, el campeonato nacional de su país, para ir a jugar allá. Para quedar por lo menos en los 6 mejores y luego ir a jugar allá. Y luego tratar de clasificarse allá en el candidato e ir al campeonato mundial. Era el ciclo. ¿Cómo le ibas tú a pedir a un jugador que abandonara su cupo? Bueno, dice el dicho que por la plata baila el perro. Y le dijeron a Paul Benkol, en aquel entonces, si mal no recuerdo, le ofrecieron unos $2,000 y otras cosas más porque ceda su cupo a Bobby Fischer. Paul Benkol jugaba por Estados Unidos, pero Paul Benkol no era estadounidense puro, era nacionalizado. Recordemos que Paul Benkol era húngaro, nacionalizado americano. Igual que Rechevsky, que era polaco, nacionalizado americano. Hoy en día, curiosamente, pasa algo muy similar, ¿no? Está Wesley So, que es filipino. Nakamura, que nació en Osaka, Japón, aunque la verdad que Nakamura de los 3 añitos ha vivido en Estados Unidos. Ahora está Lenier, que es cubano, está Lebón, que es armenio. Fabiano Caruana, que es italiano. Así que Estados Unidos siempre ha tendido a ser así, ¿no? A tener jugadores de afuera muy fuertes, ¿no? El primer campeón mundial de ajedrez es Steinitz. Sabemos que es austriaco, pero Steinitz también se nacionalizó americano. Nunca se ha contado Steinitz como el primer campeón mundial de ajedrez americano, ni siquiera Murphy. Nunca se han contado. A pesar de que Murphy sí era americano puro, ¿no? De Nueva Orleans. Ya tenemos en el canal una bonita serie de Murphy. Pero como cuando eso el campeonato mundial no era nada oficial y el ajedrez era pues tan incipiente, nunca se han metido que Estados Unidos tuviera un campeón mundial. Esta era la oportunidad. Pero sabían que esta oportunidad no era con Benkol, era con Bobby Fischer. Así que Benkol recibió la plata y otras prebendas y se dio el cupo a Bobby Fischer. Se dio el cupo a Bobby Fischer. Antes de ese torneo, se jugó un match que organizó la FIDE llamado Rusia Resto, 1970. En ese match iban a jugar, si no estoy mal, 10 jugadores por Rusia contra 10 de los mejores jugadores del mundo. Rusia era tan fuerte que en esa época no había necesidad de hacer una olimpiada. Rusia contra el mundo. Aunque sí se hacía la olimpiada, claro está. Pero era tan fuerte que se podían dar ese lujo. Rusia contra el mundo. Es más, el match lo gana Rusia. Un apretado +2 creo que le saca, pero lo gana Rusia. Bobby Fischer obviamente exige el primer tablero del equipo resto del mundo. Pero resulta que el día de la partida, Ben Larsen se pone pechichón y dice: Bobby Fischer no merece ser el primer tablero. El primer tablero merezco ser yo. El señor Bobby Fischer, desde el año 1966 que hizo su gracia en Túnez y se retiró en el Internacional de Sousse, no ha aparecido. Ni siquiera sabemos en qué nivel se encuentra. Ni siquiera sabemos si la falta de competencia le va a afectar y va a ser un mal desempeño. Ni siquiera sabemos si esos 3 años estuvo entrenando o no. Y yo esos 3 años me partí el lomo jugando torneos aquí, torneos allá y ganando torneos internacionales. ¿Cómo que yo soy el segundo tablero? Yo debo ser el primero. Y si yo no soy el primer tablero, yo no voy a jugar. Max Iwi, presidente de la FIDE y también capitán del equipo resto del mundo, se pone las manos en la cabeza y dice: ¿cómo me vas a salir tú con eso? ¿Cómo me vas a salir tú con eso? Así como lo oyes. O le dices a Fischer que juegue en un tablero, o hasta aquí llegamos. Max Iwi manda a uno de los ayudantes del equipo a que le dé la noticia a Bobby Fischer. Yo me imagino la cara de ese tipo. ¿Cómo le voy a decir a Fischer eso? Si tú sabes cómo es Fischer, me va a tirar por la ventana.
El tipo fue a la habitación de Fischer, lo encontró en un buen momento. Dice que Fischer estaba acostado sobre su cama, muy relajado, atendiendo a unos fans. Curioso, ¿no? Y pues, Bobby, necesito hablar algo contigo. ¿Podrías venir un momentico, por favor? Y el tipo sudando frío ya. Bobby, lo que pasa es que Ben Larsen pide jugar en el primer tablero porque tú, durante 3 años, estuviste desaparecido del mundo competitivo del ajedrez mientras que él estuvo en competencia con muy buenos resultados. A ti te molestaría jugar en el segundo tablero. Y menos que el tipo tenía el brazo así. Y decía, ¿qué mira ese Fischer? Si tiene un arma me dispara. Bobby Fischer solamente hizo una pregunta. ¿El pago será el mismo? El señor le dijo, claro que sí, Bobby Fischer. No hay problema. Que Ben Larsen juegue en el primer tablero. No hay problema. Increíble. Bobby Fischer dijo que no había problema. Solamente, como dice un amigo mío, saludo especial a Luis Fonseca, lo importante es el dinero. El dinero que iban a pagar por jugar en el primer tablero era tanto, ahora en el segundo tablero el mismo valor. Es más, te pagamos a tú un poquito más con darle que no formes la pelea y no tires el match. Y Bobby Fischer, pues dijo, dale, que voy a Ben Larsen. Así que Ben Larsen iba a jugar contra el primer tablero, que era Boris Spassky, y a Bobby Fischer le tocaba contra el segundo tablero, que era Tigran Petrosian. Curiosamente, el día de la jornada, todos los jugadores ya estaban en sus mesas y la ronda ya comenzó y Bobby Fischer no llegaba. Yo, ay Dios mío, Magui, ay Dios mío, ahora qué le pasó a Fischer. Y dice que fue a la habitación de Bobby Fischer y lo encontró así como deprimido. Ajá, Fischer, ya la ronda comenzó, te toca con Tigran Petrosian. Recuerda que eres un tablero del equipo resto del mundo. Y Bobby Fischer le dice, ustedes me tomaron en un momento de debilidad. Yo debo ser el primer tablero. Érdale. Se jodió esta vaina. Se jodió esta vaina, mano. Yo no sé qué le dijo Max Iwi, pero finalmente lo convenció. Es probable hasta que le haya ofrecido más plata. Porque a veces Fischer hacía esos shows para pedir plata. Pero finalmente lo convenció. Y Bobby Fischer baja. Y juega con Petrosian. 4 partidas. Recuerden que ese match era a 4 partidas. Bobby Fischer, lo que él decía, se hacía. Dice que hubo una discusión un día antes, volviendo un día antes, si poner a Vladimir Hor o Miguel Nasdor en la mesa 6 y quién dejar en la 7. Y que estaban en esa duda. Y entonces no se ponían de acuerdo. Y le preguntaron a Bobby Fischer, ¿quién debe ir adelante, Nasdor o Vladimir Hor? Y dice que Bobby Fischer dijo, Vladimir Hor en la mesa 6, listo. Y se cerró la discusión. Porque si Bobby Fischer decía algo, córraselo, si no se acababa el mundo. Ni Carlsen ha llegado tan lejos. Entonces, Bobby Fischer va a la partida, una partida famosísima en la variante del cambio, la defensa Carogan, que Bobby Fischer gana, demostrándole al mundo que a pesar de tener 3 años fuera de competencia, estaba nítido, porque le ganó a Petrosian el match de las 4 partidas 3-1. 3-1. 2 victorias y 2 tablas. No lo hizo mal Ben Larsen en la primera mesa, 2-2. No lo hizo mal. Pero 2-1, perdón, 3-1 fue el resultado en la segunda mesa a favor del match de Fischer, del equipo resto del mundo. No le alcanzó al equipo resto del mundo porque creo que perdieron por 2 punticos de diferencia o por 1. Creo que fueron como 19 y medio a 21 y medio, algo así. Que quedó finalmente el match. O 19 a 21, más o menos así. Fueron 2 punticos de diferencia que sacó Rusia. Listo. Eso fue ahí algo interesante. Luego de eso se trasladan muchos de esos maestros a Jerzy Novi y juegan el primer campeonato, si se puede decir, Mundial Blitz. Juegan los mejores, ¿cierto? Los mejores. Y está Miguel Tal, Korchnoi, Bronstein, Smyslov, mucho.
Partidas de 5 minutos finish, era un torneo de exhibición. Bobby Fischer pierde una partida con Korchnoi y además pega una arrasada que, si mal no recuerdo, de los 22 puntos posibles sacó 19 y derrotó a todo el mundo. Solo una partida perdió en ritmos de 5 minutos. Cuenta la leyenda de que en ninguna de sus partidas Bobby Fischer bajaba su reloj de la mitad del tiempo, de 2,5. Cuenta la leyenda de que solamente Bobby Fischer y Miguel Tal, que era el favorito, por cierto, por el ritmo blitz, pero Fischer lo arrasó, le ganó las 2 partidas. Eran los únicos, Miguel Tal y Bobby Fischer, que fueron capaces de reproducir todas sus partidas sin equivocarse. Así que Bobby Fischer había demostrado ya en el Rusia Resto, había demostrado en el Jersey Novi, pero ahora sí venía la hora de la verdad. Demuéstrame de qué estás hecho en el Interzonal de Palma de Mallorca. Tienes que meterte por lo menos en los 6. Oye, Bobby Fischer no iba pensando en los 6. Bobby Fischer iba pensando en el primer puesto. Arrancó Fischer ganando esa vaina que da miedo. A mitad de torneo se sintió un bajón. Dicen que era por esa falta de competencia que se desgastó. 3 años sin jugar, ¿cierto? A mitad de torneo tuvo un desgaste, salvó 3 tablas apurado y perdió la única partida que perdió en todo el Interzonal con Ben Larsen. Una partida que por ahí he tenido la oportunidad de explicar en el canal, en una siciliana variante clásica o Shevin Engine, en lo que se conoce como el ataque Belimerovic de la famosa Leonard Sosin, que era la línea favorita de Bobby Fischer, ¿no? Sistemas con alfil C4 y alfil B3. Luego de esas 3 tablas y esa derrota, Bobby Fischer otra vez prendió motores y terminó el torneo con una secuencia de 7 victorias seguidas. Le sacó como 3,5 puntos al segundo, que si mal no recuerdo era Ben Larsen. Y se ganó ese Interzonal sobradito. Nada más tiene que ganar los 6 primeros. Él se lo ganó sobradito. Una sola derrota, unas tablitas y ganó. Y ganó con fuerza y con mucha fe las últimas 7 seguidas. Ahí comienza un récord mundial que, en mi opinión personal, nadie en el mundo va a superar. De 20 partidas seguidas, ganándole a grandes maestros de la élite. Recuerden que en el Interzonal de Palma de Mallorca solamente jugaban élite. Y Bobby Fischer ganó las 7 partidas seguidas. Las 7 últimas. Se clasifica entonces al candidatos. Ya la FIDE le había tomado la palabra a Fischer. Y dijeron, ya esto no va a ser así, que vamos a hacer un torneito, los 8 mejores del mundo, y ahí todos contra todos, rarará. No, ahora vamos a armarlo como si fueran cuartos de final, octavo, cuarto, semifinal y final, ¿no? En realidad eran cuartos de final, semifinal, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. 4 matches para llegar, 3 matches para llegar al campeonato del mundo. Cuartos de final, semifinal y final. Porque si son 8 no pueden ser octavos, tienen que ser cuartos. Entonces, ¿cómo iba a ser? Iba a ser por match. Match al mejor de 10 partidos. El primero en hacer 5,5 ganaba. Primer match, Bobby Fischer Taimano. Mark Taimano, uno de los mejores jugadores rusos. Y entonces, ese match, Mark Taimano viaja hasta los Estados Unidos, deja que Bobby Fischer juegue de local. Se lleva a su segundo, ¿cierto? Yuri Averbach. Y a todo un equipo ahí también, que Yuri Averbach también trabajó con Petrosian, para derrotar a Fischer. Los rusos estaban confiados. Otro ciclo más, siempre lo mismo. Petrosian o Taimano llegan a la final, juegan con Spassky y el match campeonato mundial se queda en casa. Sigue creyendo. Llega Bobby Fischer a jugar ese match
en 1971 con Mark Taiman y le ha sabido pegar 6-0. Eso fue algo que revolucionó el mundo entero. 6-0. Le ganaba de blanca, de negra, de blanca, de negra, de blanca, de negra. Así, 3 veces con cada color seguida, sin tablas de intermedia. 6-0. Mark Taiman nos dice de que ese match le desgració la vida. Porque fue algo que además de humillarlo a él como ajedrecista profesional, humilló a todo un país. Porque los rusos eran muy patrióticos, y son todavía. Ellos no iban representándose a sí mismos, ellos iban representando a un país. Así que esa fue una gran, pero gran humillación para Rusia. Mark Taiman dijo que cuando él regresó a Rusia vivió un ostracismo, o sea, todo el mundo le dio la espalda. Que todos los grandes maestros rusos tenían una pensión económica para su sostenimiento. Aquí lo llamamos en Colombia deportista apoyado. Le quitaron la pensión. Y que Mark Taiman que los grandes maestros eran reconocidos en la sociedad. A Mark Taiman lo miraban como cualquier indigente de la calle. Y Mark Taiman llegó hasta pasar hambre y tener problemas para sostener a su familia porque todo el mundo le dio la espalda, porque creían que por culpa de él todo un país había sido humillado. Y Mark Taiman estaba dando lo mejor de sí, pero es que Bobby Fischer en el año 1970 hasta el 72 estaba imparable, no importa quién estaba al frente, lo iba a arrasar en un match. Taiman perdió la primera, bueno, perdió la segunda, érdale, perdió la tercera, mierda. Entonces, la cuarta, ya él viene quebrado ya. Y él llegó a decir, en muchas partidas yo me sentía bien, pero mi rival siempre parecía encontrar la mejor jugada y poco a poco se iba minando mi confianza hasta que en un punto me veía perdido y no supe ni lo que me pasó, como dice Pupiloche, dijo Mark Taiman. Los maestros rusos no lo podían creer porque sabían que Taiman era un gran jugador. O sea, que perdiera el match, bien, pero 6-0. Era el primero en sumar 5,5 porque era el mejor de 10 partidos, pero ya 6-0. Eso revolucionó el mundo. Bobby Fischer, 13 partidas seguidas ganando la élite. Las 7 del Internacional y las 6 a Mark Taiman, hiriendo en lo más profundo el orgullo ruso. Se prendieron las alarmas en Rusia. Ey, esto es serio. 6-0. Esto es serio. No nos vamos a confiar. Nos queda Petrosian, vamos con fe y con fuerza con eso. Cuando le preguntaron a Mark Taiman y al equipo qué pasó, ellos dijeron, Fischer estaba jugando pero tan bien que es como si él no pudiera equivocarse. Es como si él tuviera el turno y tirara una pieza al aire y cayera y era la jugada correcta. Era impresionante la fuerza de Fischer. Viene ahora la semifinal. Ben Larsen. Había morbo en ese match. 1971, Denver. ¿Por qué había morbo? Porque Ben Larsen nunca le comió a Bobby Fischer. Ben Larsen era de los que siempre confrontaba con Fischer. Por ejemplo, hubo un torneo donde hubo un ajedrecista que tuvo una actitud que molestó a Fischer, que era que anotaba la jugada, se quedaba pensando, no jugaba y terminaba tachando la jugada. Y fue Bobby Fischer, para que usted lo sepa, el que dijo que usted debe jugar primero y después anotar. Aquí en Colombia muchos creen que fue la federación, los paisas, yo no sé quién, que puso esa regla, pero eso lo dijo Bobby Fischer, que la planilla del ajedrecista no era una planilla de cuaderno de primaria, donde hay tachones y de todo, que debe ser una cosa impecable, y que por tanto usted no puede anotar una jugada, quedarse pensando para después pensar otra y tachar. Claro, a Fischer le molestaba que el jugador anote una jugada, y yo creo que a usted de pronto le ha pasado, ¿no? El jugador anota la jugada y uno sabe que
pensando, ¿no? Dice, bueno, ya no tú la jugada, ya va a jugar. Pasan 5 minutos y no juega, entonces uno está haciendo así. Tirando el ojito para ver si ve. Se para y le da la vuelta a la mesa. Y el jugador comienza a tapar la planilla ahí. Y entonces uno se desespera. Y después termina tachando la jugada y uno dentro. No va a hacer esa, mano. Entonces esa vaina le daba raya a Fischer. Fischer exigió que en ese torneo se jugara. Y cuando ya la jugada esté hecha, que no hay vuelta atrás, ahí se anotara. Y Ben Larsen dijo, ¿y entonces qué? Vamos a hacer lo que diga Fischer. O sea que si Fischer dice que mañana todos nos rambamos, mañana todos vamos a venir calvos, pues no. Yo voy a anotar la jugada de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo antes de hacerla, a ver qué me va a decir a mi Fischer. Así dijo Larsen. Yo no sé en qué terminó ese problema. Pero lo cierto es que Larsen venía con los humos altos. ¿Por qué? Porque Bobby Fischer solo había perdido una partida en internacional y era contra Ben Larsen. Y Ben Larsen le había ganado la batalla por el primer tablero en aquel Rusia-Resto del mundo. Así que Larsen venía confiado. Dice, a este me lo como yo aquí. Pollito asado. Fischer estaba guardando su perfil bajo, ¿viste? No hacía declaraciones ni nada. Llegó el match, primera partida, muy interesante, una defensa francesa, donde Bobby Fischer confiesa que si no hubiera sido porque él había visto una partida, creo que de Steinitz, donde sabía cómo debía proceder de la manera correcta, quizás hubiera perdido la partida. Bobby Fischer era muy estudioso. Bobby Fischer quizás, junto con Alekhine, han sido los más obsesivos con el tema del estudio del ajedrez. Digo yo, ¿no? No es mi última palabra. Total, Bobby Fischer gana esa partida. 1-0, bueno, 1-0. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Eso fue una explosión mundial del ajedrez. Nunca en la vida se había visto que un gran maestro derrote a otro gran maestro 6 veces seguidas. ¿Recuerda usted el campeonato de Caruana y Carlsen? Match a 12 partiditas. 6-6, puras tablas. Y este está jugando los dos mejores jugadores del mundo fuera de Rusia. 6-0. 6-0. 6-0 a Taiman. 7-0 en las últimas partidas del Internacional. 7 y 6 y 6, 19 partidas van seguidas ganándole a grandes maestros. Cuando los rusos vieron que la final del candidato era Petrosian contra Fischer, se estaban volviendo locos, porque Fischer venía como una locomotora que no la paraba nadie. El pobre Ben Larsen, no sé si superó eso, pero Mark Taiman no lo superó. Es más, Mark Taiman escribió un libro, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero escribió un libro sobre cómo Bobby Fischer arruinó mi vida, más o menos así es el título del libro. Mark Taiman, después de unos años, tuvo hasta que emigrar, porque ya él se sentía acosado, maltratado sociológicamente, se sentía decepcionado de él, del país, de todo. O sea, el tipo cayó en crisis. Y Bobby Fischer no tenía que ver con los muertos de Riohacha, como dice el dicho. A Bobby Fischer le preguntaron cuál era el momento que más disfrutaba y él decía, cuando siento que el ego de mi oponente se quiebra. Pues así dejó a Taiman, con un ego quebrado. Da dolor, pero Bobby Fischer era implacable. Él no estaba en el ajedrez para ser misericordioso, sino para ser inclemente. Y con esa inclemencia le zampó 6-0 a Taiman y 6-0 a Ben Larsen. Viene el último defensor ruso en este torneo de candidatos, Tigran Petrosian. Primera partida del match, Tigran Petrosian también con su ayudante del alma,
que hace poquito hicimos un video por los 100 años, ¿cierto? Julia Verbach prepara una novedad, Bobby Fischer. La novedad tiene éxito porque Bobby Fischer consume bastante tiempo en la apertura, queda un poco inferior, pero otra vez ese Fischer termina dando la vuelta y gana el primer partido. Su partida número 20. 7 en personal, 6, 6, 12, 2, 6, 7, 19, más una, 20. Y ahí quedó. 20 partidas seguidas, ganando a grandes maestros de la élite. Yo digo, nadie va a volver a lograr eso. Es como si Magnus Carlsen no lograra ganar 20 partidas seguidas. Magnus Carlsen hizo un récord. Dean Liren también hizo un récord. Miguel Tal también hizo un récord. Capablanca duró 8 años sin perder un partido. Todos son récords valiosos, pero ese que hace Fischer no vuelvan a hacer. No vuelve a salir. Ganar 20 partidas seguidas en torneos al más alto nivel no vuelve a salir. Es como si jugaran un match y uno le metiera al otro 6-0. Hoy en día, eso sería lo último en guarachas. Y Bobby Fischer le venía a meter 6-0 a Taiman, ¿no? 6-0 a Ben Larsen, bajándole los humos, y le empieza ganando la partida a Petrosian. Los dos matches anteriores eran el mejor de 10 partidas, así que un 5,5 se ganaba. Este era el mejor de 12. Por lo tanto, el primero en hacer 6,5 ganaba el match. Y ya Bobby Fischer gana la primera. Y estaban los rusos. Nos va a meter otra vez 7-0. Claro, porque como es a 12, había que hacer 6,5. Entonces digamos 7. ¿Será que nos va a dar 7-0? Petrosian, ¿qué pasa, mano? Oye, Petrosian en la segunda partida le gana una bonita partida en la defensa a Grunfeld. Esa partida está explicada en el libro de Pablo Morán y aparece como título Una cura de humildad. Porque dice que Bobby Fischer ya necesitaba un golpecito de humildad. Porque después de venir con 20 partidas seguidas, te imaginas el elo y el ego con que venía ese muchacho. Con 28 años de edad. 1971. Venía muy fuerte. Y entonces vienen unas tablas, 3 tablas seguidas. Y luego Bobby Fischer le pega 4-0. No fueron 6-0, fueron 4-0, porque después de esas 3 tablitas, ¿cierto? El match ya iba 2,5, 2,5. Empate. Y Fischer le pega 4 partidas seguidas a Petrosian. El jugador que era considerado por muchos más sólido del mundo, casi invencible. El gran maestro que menos partidas perdidas tenía en Rusia. Petrosian no ganaba mucho, pero perdía muy poco también. Y si había un maestro difícil de ganar era Petrosian. Y Bobby Fischer le pega 4-0. Después de perder la segunda, ganar la primera, 1-1, 3 tablas, 2,5, 2,5, 4-0, 6,5, 2,5. Campeonato mundial jugado en Buenos Aires, Argentina. Oye, Argentina ha sido sede de grandes torneos, ¿no? Torneo de Mar del Plata y muchos otros torneos, ¿no? Y sobre todo el campeonato mundial de Alekhine y Capablanca fue también en Argentina, Buenos Aires. Esta final, Argentina-Buenos Aires, Fischer contra Petrosian. Obviamente Fischer tenía de su lado el público, porque pues, los argentinos preferían un jugador de América a un jugador del viejo continente. Y ahora viene Boris Spassky. Ay, Dios mío. Ya no hay nadie que se interponga entre Fischer y Spassky. Match del siglo, 1972. Varios países piden ser sede de ese magnífico match. Y finalmente, debido a la bolsa de valores que puso, a la bolsa del torneo, gana Islandia con un gran esfuerzo. Islandia es un país muy pequeño, cuya capital Reykjavik ni siquiera era muy conocido en aquel entonces. Pero Islandia se gana y logra recolectar una bolsa de $125,000.
Y está todo listo para el campeonato mundial de ajedrez. Y ahora vienen los ayayay. Porque Bobby Fischer comienza a poner peros. Que si van a grabar, él tiene que recibir un dinero por la grabación. Que si van a esto, que si van a aquello, él recibe dinero. Y que la bolsa de premio era una bolsa muy pequeña para un campeonato mundial de ajedrez. Que no se justificaba que un boxeador ganara 10 veces más de lo que ganaba un ajedrecista. Obviamente Bobby Fischer se quería poner al lado de la figura mundial más grande de los Estados Unidos, Muhammad Ali, en el boxeo. ¿Por qué él es más que yo? ¿Por qué él gana millones y yo voy por unos 125.000 euros, dólares? A mí me aumentan ese dinero, me dan a mí gastos de representación. Si vas a poner cámaras y poner video y todo eso, me das a mí una parte de toda esa ganancia o no hay match. Resulta de que ya Islandia había hecho todos esos contratos y ya todo eso estaba firmado. Y ahora como echaban para atrás esos contratos a decir que había que meter en el contrato ganancias de Fischer. Eso se formó un despelote. ¿De dónde iban a sacar más dinero? Si hicieron un esfuerzo hasta el límite para ganarse la sede. Porque imagínense que países como Yugoslavia y otros países que estaban en una buena bonanza, si se puede decir así, pidieron ser sede. Y ganó Islandia por poner la bolsa más grande. Y Bobby Fischer, a pesar de eso, dijo que esa bolsa no valía nada. Y puso un montón de pero hasta el punto que por allá el 3 de julio de ese año, hace 50 años, 1972, llegó el día de la inauguración del Campeonato Mundial de Ajedrez. Y estaba Boris Spassky, que había llegado días antes para aclimatarse, unos 10 días antes. Estaba toda la mesa directiva de la Federación Islandesa. Estaba el embajador de los Estados Unidos en Islandia. Todos sentados y había una silla vacía. Bobby Fischer, que estaba encerrado en la casa de un amigo y no se dejaba ver de nadie. No se dejaba ver de nadie. Y pasó la inauguración, pasó el embajador de los Estados Unidos la vergüenza más grande de su vida. Y toda la inauguración fue sombría porque Bobby Fischer no llegó. La Federación Islandesa hizo un discurso resentido con Fischer. Boris Spassky dijo unas palabras resentidas con Fischer. Llamó falta de respeto. Y la vergüenza mayor, las palabras que tuvo que decir el embajador. Y Fischer no daba la cara. Entonces apareció un banquero inglés, Jim Slater, y duplicó la bolsa y dijo, ahí van otros $125.000. Que Fischer coja un avión y llegue allá rápido y que deje de bobadas y juegue. Efectivamente, Bobby Fischer, cuando se enteró que la bolsa de premios ya no era de 125, sino de 250.000, dijo, espérenme que allá voy. Cogió un avión, llegó allá a Islandia, Reykjavik, el recibimiento como si hubiera llegado a Elvis Presley, una estrella de rock. Muy diferente al recibimiento que recibió Boris Spassky. Que Boris Spassky era poco conocido, pero Bobby Fischer era en aquel entonces casi que una estrella de rock. Todo el mundo conocía a Fischer. En el año 72 se dijo que Bobby Fischer era la persona más conocida en el mundo. Más conocida en el mundo. Que no había un ser en el planeta que no supiera quién era Bobby Fischer. Mejor dicho. Entonces, Bobby Fischer llegó allá a Reykjavik. Y el 11 de julio, si mal no estoy, arrancan con la primera partida. Y Bobby Fischer va con la misma sangre y el mismo deseo de arrasar. Pero Boris Spassky sabe que no se puede dejar arrasar como los demás.
A él le pasaron un estudio completo de todas las partidas de Fischer. Se lo hizo el mismo Bobini. Y le dijo, Bobby Fischer tiene un estilo de juego rectilíneo. Bobby Fischer es muy fuerte en posiciones que se dejan comprender, pero Bobby Fischer se pierde en posiciones donde no hay planes claros. Le dijo todo de Fischer. Y todo el equipo de Paqui tenía cada uno un área. Efin Yeller, trabajas apertura. Zulano de tal, me trabajas los finales técnicos. Tú me vas a manejar las partidas aplazadas. Era un equipo, ahí y allá. Y Bobby Fischer era contra el mundo. Bobby Fischer contra el mundo, solo. Su acompañante era William Lombardi, otro gran maestro americano. Y su famoso abogado, ¿no? Paul Marshall. Yo digo que lo contrató por el apellido Marshall, ¿no? Recordándole a Frank Marshall, campeón de los Estados Unidos, en la época en que Capablanca también aparece con fe y con fuerza. Bueno, llevo ya 1 hora hablando, así que debo ir terminando. Pero les cuento de que Bobby Fischer en esa primera partida fue con todo a arrasar, pero Boris Spassky dijo, no, aquí no me vas a arrasar. Ni siquiera te voy a jugar un peón rey, que es una confrontación muy directa. Te voy a jugar un peoncito dama, más tranquilo, a ver qué tienes preparado. Se planteó una defensa ninso-india, llegaron a un final muy igualado, y Bobby Fischer jugó un alfil por H2, que ya usted debe conocer. Le jugaron G3, la atraparon en el alfil y terminó perdiendo la partida. 1-0. Spassky gana por error infantil de Fischer. Luego unos estudios profundos de la posición concluyeron de que si Fischer hubiera jugado de manera precisa debió sacar tablas, pero era difícil. Entonces, segunda partida, no aparece Fischer, porque dice de que las cámaras hacen un ruido que lo distrae y que no le gustaba al público en la sala teatral porque hacía muy y lo distraía. Que quitaran las cámaras y que barrieran las primeras 14 filas del público. Eso era plata que perdía la organización ahí. ¿Cómo vamos a quitar las cámaras si lo que más dinero nos da para recuperar lo que estamos invirtiendo es precisamente eso? Bobby Fischer dijo, si no quitan las cámaras no juego. Hacen un ruido que no me deja concentrar. Llamaron a un ingeniero de sonido para que revisara las cámaras. Y le hizo un análisis y dijo, ningún humano puede escuchar el ruido o la frecuencia de ruido que generan estas cámaras. Fischer miente. Y seguramente era jodiendo. No apareció Fischer. Y en la tercera partida, quién sabe. Pero por alguna razón Bobby Fischer dijo, o jugamos en otra parte o se acabó esta vaina. Y como ya Bobby Fischer había acabado tantas veces match, tantas veces torneo, él acabó un match con Rechevsky, que iban 11 partidas, iban igualados. Porque Rechevsky decía que hacía frío, que le bajaran el aire. Entonces le bajaban el aire y Bobby Fischer decía que hacía calor. Entonces, Bobby Fischer hace mucho calor, bájame la temperatura. Rechevsky hace mucho frío, súbeme la temperatura. Y así se la pasaron hasta el punto en que dijeron el mismo Fischer, o me dejan la temperatura ahí o yo no juego. Y Rechevsky dijo, no, porque estoy mal. Se fue, dejó el match tirado porque no estaba de acuerdo con la temperatura de la sala. Hacía mucho calor. Así que si Bobby Fischer era capaz de dejar un match, una actividad por tonterías como esa, oye, el campeonato mundial, estaba todo el mundo pendiente de ese campeonato del mundial y todo el mundo con los pelos de punta. Todo el mundo con los pelos de punta. Porque Bobby Fischer nada que daba la cara. Llegó la tercera partida y Boris Spassky, porque es todo un caballero, aceptó jugar allá, abajito. Como la canción de Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve. O que canta Alejandro Sanz, no sé si la compuso él. Puedo ser o no ser. Allá jugaron. En un lugar que estaba apartado para unas partiditas de mesa de ping pong. Y Bobby Fischer ganó la partida. 2-1.
Al final, para resumirle la historia, Bobby Fischer ganó el match 7-3. Ganó 7 partidas, perdió 3. La primera con el alfil por H2, la segunda por W y una tercera partida que fue la 1ª, que fue la única partida que pudo ganar Boris Spassky de la mitad para allá. O sea, de la partida 10 para allá. Porque ya en la partida 10 ya Fischer lo llevaba volteando la arepa, como dice uno aquí. 11 tablas, 7 victorias para Fischer, 3 derrotas. Campeón mundial de ajedrez. El 31 de agosto juegan la última partida, número 21, una defensa siciliana en su variante Paulsen. La partida se aplaza y el 1 de septiembre, a la reanudación, todo el equipo ruso estuvo toda la noche mirando la partida. Lombardi le dijo a Fischer que mirara la partida y Fischer dijo, no te preocupes por esa partida, vamos a jugar bolos. Se fueron a jugar bolos. Y todos los rusos, analizando, llegaron a la conclusión: el peón de H es imparable, Fischer tiene la partida ganada. Uno de los colaboradores del equipo ruso, llama al árbitro alemán del match, que era Lothar Schmidt, que en la tercera partida, que estaba entre que jugaban o no jugaban, cogió de los hombros a los dos y le dijo: siéntense y a lo que vinimos a jugar. Pero ya hoy Boris Spassky se había quebrado psicológicamente, dándole todo eso sí a Fischer. Y Fischer, desde que el match volvió a la normalidad, ya dejó de molestar, pero ya Spassky ya estaba quebrado. Estaba quebrado. Y cuando los rusos vieron que Spassky estaba quebrado y no podían irse porque era abandonar el match, comenzaron a decirle que la mesa de la silla que trajo Fischer de allá de Estados Unidos, porque tenían que tener hasta su silla, estaba mandando unos pulsos electromagnéticos al cerebro de Spassky, y Spassky no se podía concentrar. Oye, tuvieron que coger la silla de Fischer, abrirla, y dice que lo único que encontraron fue una mosquita muerta. Al siguiente día el periódico: mosquita muere por pulso electromagnético. Mamando gallo, como decimos aquí con ese tema. No pudieron los rusos. No quedaba sino jugar y jugar. Jugaron hasta esa partida 21. 31 de agosto se aplaza. 1 de septiembre, un día como hoy, cuando comencé este video, se llama a Lothar Schmidt y se le dice: el señor Boris Spassky abandona la partida, y manda a felicitar al nuevo campeón mundial, Bobby Fischer. Bobby Fischer recibe la noticia de parte de Lombardi con mucha alegría y dice Fischer: no señor, acá tú no me vienes a decir eso, ellos tampoco van a hacer una llamadita y ya, que me hagan el favor y pasen una carta por escrito diciendo que abandonan la partida y que Bobby Fischer es el campeón mundial de ajedrez. Y los rusos tuvieron que pasar una carta por escrito abandonando la partida. Se celebró 1 de septiembre de hace 50 años, campeón mundial de ajedrez, Bobby Fischer. Regresa Bobby Fischer a su país, estrella de rock, un ícono. Todos lo querían para propaganda. Bobby Fischer tenía mucho dinero, pero lo curioso es que él podía hacer mucho más dinero, pero por esa aversión que tenía con todo lo que era la prensa, las cámaras, no hizo más dinero. Entre las anécdotas más curiosas de Bobby Fischer es que a él lo querían para que saliera en televisión. Bobby Fischer era el hombre más conocido del mundo. Un comercial de Bobby Fischer valía miles de dólares. Una entrevista de Bobby Fischer valía miles de dólares, que un par de entrevistadores se animaron a pagar. Hay hasta videos en YouTube de esas entrevistas. Y dice que uno de esos le propuso que haga un comercial con un champú, diciendo que el champú era bueno. Y Bobby Fischer dijo: mándame una muestra del champú y te doy la respuesta dentro de una semana. Y dentro de la semana pasada, o pasada la semana, Bobby Fischer le mandó a decir: ya probé su champú y déjeme decirle que su champú es una porquería. No cuente conmigo. O sea, prefirió guardar su integridad a ganarse un dinero.
porque él no iba a decir que use un champú que Fischer usaba si el champú era una porquería. Y Bobby Fischer, aunque dijo que iba a ser un campeón mundial activo, no volvió a jugar ajedrez. No volvió a jugar ajedrez. Y quedó, como dijo Gary Kasparov en mis grandes predecesores, como Bobby Fischer, la leyenda. Todos sabemos que Bobby Fischer reaparece en 1992, si fue un match con Boris Spassky, pero ya están viejos. Ya no son 29 años, ya son 49. Y ya no es lo mismo, ya no es el 1-2 del mundo, ahora es uno que ya no estaba ni en el escalafón contra Boris Spassky, que era por allá el 124. El ajedrez fue pobre. Y bueno, eso fue un match ahí como cuando tú ves a dos boxeadores en su plena juventud y después esos mismos dos, 20 después bien viejitos, van a pelear, ¿sabes? Eso da pena. Algo así pasó. Bobby Fischer se metió en líos porque eso fue jugado en Yugoslavia y Estados Unidos tenía un bloque contra Yugoslavia y todo eso. Pero bueno, eso es otro cuento. El match por el campeonato mundial del 72 se conoció como el match del siglo porque no solamente enfrentaba la parte ajedrecística, había mucho morbo alrededor, porque era la lucha de dos sistemas, ¿no? Era la famosa Guerra Fría, los años de la Guerra Fría, donde estaba el bloque americano y el bloque de la URSS. Y entonces ellos aquí, lo que no hacían era una guerra real, porque era la Guerra Fría, lo iban a definir en un tablero de ajedrez, que es una guerra, pero en un tablero. Así que era como una forma para los Estados Unidos de decir, el sistema capitalista es superior a tu sistema comunista. Y así, todo fue politizado. Pero Spassky no estaba muy en eso, y Fischer menos. Fischer recibió una llamada del primer ministro de defensa, o el ministro de defensa Henry Kissinger. La llamada cuenta que dice, aquí habla el peor jugador del mundo al mejor jugador del mundo. Defienda los colores de la bandera y luche por nuestro país y todos sus ciudadanos esperan su triunfo. Bueno, Henry Kissinger, que era, dicen que es el mejor ministro de defensa que ha tenido el país de los Estados Unidos, una persona de mucha influencia, influenció tanto en Fischer que Fischer terminó diciéndole, sí señor. Y Fischer defendió su país y ganó el campeonato mundial. Pero Fischer se retiró del ajedrez mientras los rusos entraron en ese trabajo por recuperar el título. Y luego del siguiente ciclo de 1975, Karpov tiene que enfrentar a Fischer. Karpov de 24 añitos, Fischer ya de 32. Fischer no aparece. Pone unas condiciones, muchas condiciones, la FIDE no las acepta. Y Fischer dice, como mis condiciones no son aceptadas, entonces hagan lo que quieran con el campeonato de ajedrez. Y lo que quieran fue que le dieron el título a Karpov. Y Karpov fue el primer campeón mundial de ajedrez sin jugar. Triste pero cierto. Claro, luego Karpov jugó por todo el mundo muchos torneos para demostrar que él era en verdad el mejor del mundo y lo logró. Es más, jugó tantos torneos que tiene el récord mundial del jugador que más torneos internacionales ha ganado, más de 160. Pero bueno, este video lo quería hacer hoy, 1 de septiembre, recordando aquellos años de Guerra Fría entre el imperio del mal, como le decían a Rusia, la famosa URSS, ¿cierto? La Unión Socialista, Republicana, Soviética, todo eso. La famosa URSS y su sistema comunista y los Estados Unidos y su sistema capitalista. Fue un match que despertó el interés de todo el mundo y no ha habido ningún otro evento deportivo que haya sido tan seguido como lo fue el Campeonato Mundial de Ajedrez. Era como si fuera la final del Mundial de Fútbol. Todos los días que había partido, estaban los periódicos ahí en primera plana, pasaban las partidas que se jugaban. Ellos jugaban martes, jueves y domingos. Viernes y sábado lo dejaban descansar, porque sabemos que Bobby Fischer, ¿cierto?, guardaba el Shabbat. Viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la noche, día de reposo. Luego él se volvió antisemita y habló y despotricó de todo el mundo, hasta de su país de origen y también de judío y todo el mundo, porque Fischer al final, muy parecido a Murphy, termina casi que con problemas mentales. Lo cogen y lo meten preso por un pasaporte inválido, ya que los mismos Estados Unidos le habían invalidado su pasaporte.
Dura varios meses preso hasta que Islandia lo pide como exiliado, le da la nacionalidad. Estados Unidos no quedó muy contento con eso. Estados Unidos lo quería traer para judicializarlo. Hubiera pasado Fischer los últimos años de su vida encerrado en una cárcel. Hubiera sido muy, pero muy triste. Así que muy bien por Islandia, que lo acogió, le dio su pensión, lo trató como lo que era ya en aquel entonces, un anciano de la tercera edad. Y bueno, Bobby Fischer llega a Islandia, pero no dura mucho. No dura mucho, por allá en el 2005 llega y ya un 17 de enero del 2008, a los 64 años de edad, curiosamente, las casillas del tablero, Bobby Fischer muere por insuficiencia renal. No quiso someterse a un proceso de diálisis y muere. Muere a su ley por una insuficiencia renal. Hay una fotico de Gary Kasparov visitando el cementerio de Selfoss, como se llama, el cementerio donde Bobby Fischer fue enterrado, muy modestamente. Y bueno, está Bobby Fischer el humano, el hombre, y Bobby Fischer la leyenda. Hay que quedarse con Bobby Fischer la leyenda, aquel que logró ganar 20 partidas seguidas sin ceder unas solas tablas al nivel más alto contra jugadores de élite. Bueno, pupilos, yo no sé si usted conoce la historia de Bobby Fischer, pero aquí le hizo un recuento de toda la historia de Bobby Fischer. Obviamente hay muchos detalles que se me han pasado, pero esto casi que fue un documental de lo que es la historia de Bobby Fischer. El jugador que sin duda alguna más he leído por ser mi jugador favorito, a pesar de que mi estilo de juego no es muy al de Bobby Fischer, fue el primer jugador que yo comencé a estudiar. Me hubiera gustado mostrarles algo de las partidas que se jugaron, pero esas partidas ya muchos de ustedes las han visto, muchos youtubers también las han puesto. De pronto más adelante hablo un poco de esas partidas, pero hasta aquí es suficiente, ¿no? Espero que usted no se haya aburrido conmigo y bueno, vamos con fe y con fuerza, pupilo. Hoy este video lo hice para conmemorar los 50 años de Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez. 1 de septiembre de 1972. 1 de septiembre 2022. Pupilo Chess, homenaje. En la buena, pupilos. Bye bye. Oiga, suscribir, comentar, compartir.